En este entorno natural que nos brinda Pueblo Nuevo, la Municipalidad de Luján y la Junta Municipal de Estudios Históricos les dan la bienvenida a este acto homenaje cuya aspiración es la implantación de vínculos amplios y sólidos entre la acción de los historiadores y los requerimientos de la sociedad. En esta ocasión nos convoca el espíritu de recordar a los precursores de la paleontología en nuestra región, especialmente, dado que es en Luján donde nació y se desarrolló la paleontología de Argentina a fines del siglo XVIII. En el año 1962, la Municipalidad de Luján lo nombra a José Antonio Nicolás Miñone conservador de la casa natal del sabio Florentino Ameguino y organizador del Museo Paleontológico de Luján. A punta de pico y cuchillo fue buscando y clasificando las 5.000 piezas arqueológicas y paleontológicas que reunió, las cuales fueron donadas esa valiosa colección a la casa de Ameguino. Por sus propios medios realizó numerosas excursiones individuales. Era clásica su figura desgarbada, su arpa, su bicicleta. Viajó también en excursión científica a San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Salta, Mar del Plata, Miramar. Generalmente trabajaba solo. Hay que tener un espíritu muy grande de sacrificio, decía, para andar en esto. No tenía máquina de escribir. A mano, con tinta roja, letra inglesa, apretaba y escribía. Era un apasionado, realizó trabajos inéditos sobre geología y paleontología del río Luján. Quedan así sus escritos, sus valiosos hallazgos, su apasionamiento como testimonio de una vida consagrada a un ideal. Muchas gracias por la invitación. Agradecerle a la Junta Municipal de Estudios Históricos antes de comenzar con algún relato, porque esto es fundamental más que nada que se dé a conocer la historia por la Junta y por las instituciones. Yo soy de Luján, a mí me toca trabajar en la casa de Ameguino, que está muy ligada a la vida de José Miñone, pero como lujanense les digo que Jáuregui, Pueblo Nuevo, Villa Flandria, tiene esto que a nosotros nos causa una envidia sana, ¿no? Porque las instituciones siempre están, y si esto es motivo de un homenaje hoy a lo que es la cuna de la paleontología y a notar que Luján es cuna de la paleontología nacional, tiene que ver un poco por ese espíritu que esta localidad siempre tuvo presente, ¿no? Y que tiene ese privilegio de que en 1787 un sacerdote como el Fray Manuel de Torres descubriera ese esqueleto de megaterio que posiciona a Luján en el mundo, posiciona lo que era ese caserío, esa villa, no una ciudad pujante como es hoy, dentro de lo que es la cuna de la paleontología no solo nacional, sino internacional, porque este megaterio hoy es la pieza más importante del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que sigue en exposición y hace más de 200 años que está en ese museo, ¿no? Y es un hallazgo nuestro, es un hallazgo lujanense, a orillas del río Luján. Antes del Fray Manuel de Torres tuvimos al padre Tomás Falkner también, ¿no? Descubriendo y caminando mucho la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, en donde todo esto que tiene que ver con la paleontología, con la arqueología, con esta ciencia que uno desde un respeto muy personal, yo no soy paleontólogo, no soy arqueólogo, y por esas cosas de la fortuna me toca en cierta manera y con mucho respeto lo digo, tratar de continuar un legado como el que hizo José Miñone, ¿no? Tenemos un montón de acontecimientos, un montón de pruebas para decir que en Luján conviven la fe a través de la Basílica de la Virgen y la ciencia a través de todos estos descubrimientos, ni hablar de los hermanos Ameguino, Florentino, Carlos Ameguino, que nos posicionan en el mundo con todos sus hallazgos, sus teorías, que entre los dos hay más de 60 libros escritos y que son lujanenses. Tenemos que entender que si yo quiero tener una visión más completa, un contexto más redondo, tengo que empezar mi historia de por lo menos hace 10.000 años. Posiblemente se vaya hacia adelante porque los descubrimientos paleontológicos son continuos y cada vez más abren este camino. Es muy orgulloso que nosotros podamos tener esto y tiene que ver con el continuo. Esos nombres que ven ahí y sus acciones significaron que nosotros las seguimos. Ustedes saben que la historia es una luz en un cuarto oscuro. De modo que habrá que seguir iluminando para ver si entendemos este fenómeno que conmovió al mundo.
ya que en Europa empieza a recibir fósiles de América. Es famoso el megaterio porque es de la Argentina, bueno, existía en Argentina, en el Renato Río de la Plata, pero también van llegando los proboscidios de Estados Unidos a Europa, con lo cual empieza a haber un panorama de lo que era comienza a conformarse la ciencia paleontológica y geológica. De modo que es muy orgulloso, tenemos un enorme orgullo de poder participar en esta gigantesca ciencia y que nuestro lugar esté realmente beneficiado por el trabajo que comenzó con Torres y sigue en la actualidad, de modo que la aventura continúa. Un proyecto industrial que hace 12 años en Ginebra, en la sede mundial de la Organización Internacional de Trabajo, es caso de estudio. Este experimento social maravilloso que fue Villa Flandria con todas las empresas asociadas y todo lo que generó a nivel de desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo de una comunidad. Estos puentes que se generaron entre este desarrollo y las innumerables instituciones que duraron en el tiempo. Sí, el Papa en su última encíclica en Fratelli Tutti hablaba: el tiempo es más poderoso que el espacio, es más grande que el espacio, y vemos cómo décadas después sobreviven instituciones que nacieron a la luz de este fabuloso experimento industrial social que protagonizó Don Esteberlin. Eso es construir puentes, construir ciudadanía, puentes entre ese tiempo y la realidad, estas particularidades que tiene todo Villa Flandria, no cabe duda que nacieron en este gran hacedor. La obra de don Julio Esteberlin que nos sirva de ejemplo, que sea inspiradora para que cada uno de nosotros siga aportando su esfuerzo, su grano de arena para volver a recuperar esa grandeza que supimos tener y con la cual todos anhelamos. Muchísimas gracias. Una lógica para que esto sea, como uno quiere, una especie de aula al aire libre, que bueno, es lo que más nos gusta, para eso somos docentes. Bueno, hablar sobre mi abuelo a mí me resulta difícil, estoy muy emocionado de estar acá en este homenaje por los 45 años de su muerte. Resalto su honestidad intelectual, una persona que hacía lo que pensaba, tenía sus valores, sus principios, los aplicaba a muerte. Y otra cosa que para mí lo ayudó muchísimo en todo esto es su mujer, mi abuela. Cómo ayudaba a los enfermos. Bueno, y eso no se ve.
pero yo pienso que está al mismo nivel de todo lo que él edificó y todo lo que vemos. Mi abuela lo ayudó y para mí tenían diferentes personalidades, pero tenían los mismos principios y los mismos valores. Entonces se llevaban muy bien y si bien eran diferentes, iban para adelante. Así que, bueno, es un poco lo que yo quería rescatar de ellos. Y bueno, me pidieron para hacer una reseña del monumento que nos precede. Es un monumento que tiene 18 metros por 5 metros de ancho en el frente, y donde están los valores que rescatamos de la obra de Don Julio. No solamente la obra de Jáuregui, sino digamos, esto que Ignacio nos hablaba de la guerra. En el monumento están inscritas todas las instituciones. Hay 2 placas que refieren a la encíclica de León XIII, que es de las encíclicas, 2 otras placas del 10º año de las encíclicas y 2 calcos idénticos al que existe en el obelisco de las encíclicas en Algodonera, Flandria. Estos calcos son de José Fioravanti, un escultor importantísimo en el quehacer escultórico, en la escultórica argentina, y es realmente de muy buen, eso dice también al buen gusto y a la buena factura que tienen cada una de las cosas que se han hecho en Flandria. Estamos luchando para preservar el legado Esteberlin. Lo vinculo en este momento con esta idea de que todos los que estamos aquí presentes, de una u otra forma, estamos vinculados a Julio Esteberlin. Ya sea porque habremos sido contemporáneos de él, o como en mi caso, marcó toda mi carrera académica. Y elegí 2 momentos, como 2 fotografías. Un primer momento, y siempre remontándome a los orígenes, no todo lo que siguió en nuestra villa y en la historia de Julio Esteberlin, sino en los orígenes. Si me concentro en los orígenes, elijo 2 momentos que creo que fueron determinantes en la vida de Julio Esteberlin, y uno de ellos es en 1924, el otro en 1927, inicios del 28. ¿Por qué esos momentos? El primer momento es una foto, una imagen, es la llegada en 1924 al puerto de Buenos Aires de Julio Esteberlin, junto a su hermano. Venía porque aquí ya tenían una fábrica de representación de su empresa en Bélgica, habían salido de su pueblo, como recién comentaron, donde había nacido, venía con toda la experiencia de la guerra, como dijo su nieto, pero también venía con un componente que yo siempre lo menciono, y es el catolicismo social de Julio Esteberlin. Julio Esteberlin fue uno de los pioneros en Europa del catolicismo social. Fue uno de los pioneros en Argentina, de los empresarios católicos sociales que tuvo nuestro país. Ese segundo momento se presenta los planos del territorio. Los terrenos que Julio Esteberlin compra no los compra únicamente a Jáuregui, a Vicente Jáuregui, sino que también lo compra a familia Stradamundi, a familia Reyes. Y a partir de allí, ya en ese momento, aparece un loteo de los pueblos, de los lotes que van a ser ofrecidos a los trabajadores. Es algo que aquí a mí me gustaría recuperar con ustedes, esta idea de que los pueblos no se fundan un día, los pueblos no salen por una resolución administrativa, los pueblos tienen una cronología fundacional. En ese sentido, entonces, creo que la construcción de nuestras 2 localidades llevó casi 10 años. Creo que muchos de los que estamos aquí presentes nos sentimos parte de esa comunidad, de esa identidad propia, Villa Flandrina, el pertenecer, el ser parte de un todo, ¿no? Don Julio fue un visionario, es decir, alguien que podía ver más allá de su tiempo.
Y ese es el legado que nosotros queremos en este momento rescatar, pero también nos interpelamos acerca de qué pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, esas son las preocupaciones de los proyectos actuales, si las nuevas generaciones se sienten o no interpeladas por ese legado. Porque es la verdad que un legado muy grande, muy pesado en el buen sentido, ¿no? Porque la verdad que tiene una multiplicidad de manifestaciones en temas ambientales y patrimoniales. En 2019 hicimos 29 actividades, o sea, casi 2 actividades por mes, ¿no es cierto? Después vino toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Es que tuvimos que hacer mayor esfuerzo aún. Cada uno de ustedes en sus trabajos, en su cotidianidad, tuvo que doblegar los esfuerzos. Entonces ahí viene esa frase que aparece como labor omnia vincit in probus, ¿no? Que el trabajo tenaz todo lo vence. Entonces sentimos que nosotros, cada uno desde su lugar, hizo un trabajo tenaz para vencer, ¿no es cierto? Aunque no lo hemos vencido todavía, pero bueno, estamos en proceso, ¿no? De poder manejar esta situación. Digamos, a veces uno ve todas las crisis, pero a veces siempre en estas crisis hay oportunidades. Es una cantera inagotable, o sea, cuando tomamos un tema, alguien dijo en un momento, no, son 2 actos. No son 2, sí, son 2 actos, pero la paleontología con Estebolin tiene mucho que ver. Pero eso por ahí está en un círculo reducido, elitista de alguna manera, como son temas científicos y con mucha discusión. Eso es cierto, ¿no? Bueno, ya lo vieron ustedes con el tema de la pandemia. Es decir, siempre, si hay ciencia, hay evidencia, hay discusión y hay cuestiones involucradas. Porque en realidad lo que nos hace mover es la emoción, la parte volitiva, ¿no? Nosotros podemos recibir una instrucción, hago esto, bueno, pero en realidad me saco el barbijo, ¿no? Entonces, es como que tenemos que trabajar mucho sobre eso. Cómo interpelar a las nuevas generaciones. Y en este sentido, bueno, agradecemos este trabajo que hacen como 2 referentes, Florencia o El Pájaro, ¿no? En las riberas, y porque mejoramos los territorios en los que vivimos, nos apropiamos de ellos. Y por otro lado, también esto puede servir para potenciar nuestros territorios desde el punto de vista del turismo, del comercio, si son lugares dignos de ser visitados, que son agradables para vivir, van a ser agradables para cualquier visitante. O sea, ahí es como que cierra un poco este círculo. Bueno, muchísimas gracias. Ayer estábamos escuchando con mi señora a Enzo Ramazzotti en un hermoso tema, donde dice en una parte, ¿qué es la vida sin sueños? Y eso es parte de nuestra existencia. Si no tenemos sueños, no tenemos sentido. Y utopía es una palabra que inventa un pensador inglés allá por 1515. ¿Y dónde escribe el libro Utopía? Que era buscar una sociedad mejor en contra de la distopía, que era la sociedad mala, en América del Sur. ¿Y dónde escribe el libro? En Flandes. A ver si me explíquenme estas coincidencias increíbles. Y así la música nos alegra la vida. Ha sido un momento muy, muy agradable.